nombre es Fernando Ortiz, de la empresa Cestel, Centro Español de Servicios Telemáticos, y Marcos ha tenido la deferencia de invitarme a hacer una presentación cuyo título es un poco, no lo he puesto yo, lo ha puesto él: las máquinas nos llaman al 112, ¿y qué pasa? Yo al principio pensaba que el título estaba mal, pero bueno, luego ya me ha explicado que era para hablar del eCall. Entonces vamos a hablar del sistema eCall. Como todos lo conocéis, solamente tengo 9 transparencias en total, o sea que va a ser muy rápido. ¿Qué son esas máquinas? ¿Cómo llaman? La evolución del eCall a Next Generation. ¿Para qué más sirve el eCall? Y el último tema que va a interesar a muchos: la revolución de las máquinas. ¿Pueden colapsar a los centros 112? Bueno, el eCall todos lo conocéis, es el sistema. Hay unos dispositivos que están en todos los vehículos desde que se fabrican en la Unión Europea desde el año 2018. Ahí tenemos una imagen de uno de ellos, y que en caso de colisión pues hacen una llamada a través de la red inalámbrica de telefonía móvil, envían una serie de datos y luego abre un canal de audio con el 112, de forma que el operador pueda preguntar a los ocupantes si han tenido algún problema, etcétera, ¿no? Y una serie de funcionalidades. Bueno, pues en abril de 2015 se aprobó por la Unión Europea la aplicación, y bueno, pues realmente tenemos que considerar que es uno de los primeros sistemas IoT que existen, que ha tardado 10 años en desplegarse. Originalmente la Unión Europea quería desplegar en 2008, pero hasta el 2018 no ha podido ser en todos los países. Y bueno, pues realmente es un caso de éxito, aunque con retraso, de sistemas IoT, aunque pronto vamos a ver todos muchos más dispositivos IoT. Según la DGT 3.0, vamos a tener balizas y GPS hasta en la sopa. Pero bueno. ¿Cómo llaman? Bueno, pues como decía, mandan un paquete de datos con una información muy importante: el tipo de vehículo, si es de pasajeros, si es autobuses, de mercancías peligrosas, de mercancías de transporte, si son 2, 3 o 4 ruedas o de varios ejes. Mandan algo muy importante, que es el VIN, la identificación del vehículo, que según la norma incluye el número de bastidor, año de fabricación, tipo de chasis. Esto es sumamente importante porque, integrando con ciertas bases de datos, los operativos que moviliza el 112, en este caso los bomberos, pueden saber, con el tipo de chasis, pueden sacar el modelo del vehículo y van a saber a priori, cuando están in itinere, cómo van a tener que excarcelar a los heridos o los ocupantes siniestrados, ¿no? También tipo de combustible. Bueno, aquí ya se habla de gasolina, diésel, GLP, propano, coche eléctrico y también hidrógeno y otros. Ya esto es imparable, ¿no? Fecha de activación de la señal, localización GPS en el momento de la activación, latitud y longitud, la dirección, en qué ángulo se ha quedado el vehículo con respecto al norte, incluso si está parado o no, y una estimación del número de pasajeros. Eso es una estimación en base a los sensores que pueda tener el vehículo, de presión, de peso, de los cinturones, etcétera, ¿no? Entonces es una información muy valiosa en un momento dado para poder proceder al rescate exitoso de las víctimas. Bueno, ¿cómo está evolucionando? Pues lógicamente ya hemos dicho que esto empezó en el año de la diferencia, en el 2008, cuando solamente había la red GSM 2G, y entonces, bueno, pues de alguna manera ya estamos de 2G, ya estamos en el 5G, se está produciendo un apagón, hay una evolución tecnológica. Creo que ayer Cristina Lumbreras os dio un detalle de cómo el calendario, pero en la práctica van a coexistir durante bastantes años, porque claro, un teléfono móvil nos dura 2 años o 2 años y medio, pero un coche nos dura 8 o 10 años. Entonces, lógicamente, coches que se han fabricado en el año 2000, que se fabrican ahora, hasta el 2030 estarán en funcionamiento, ¿no? Aquí no voy a insistir. Decir que nosotros llevamos trabajando desde 2012 en el desarrollo en el mundo de IoT, del eCall, y bueno, estamos también involucrados en los Test Fest. Aquí vemos el Test Fest los Test Fest en el cual se hacen test de interoperatividad,
en el cual los fabricantes de iOS se juntan con los fabricantes de decodificadores como nosotros y hacen pruebas de interoperatividad. Este fue el del año 2020, el año pasado no hubo, y este año, bueno, esto es en Eslovenia, mi gente está todavía allí, volverán mañana o pasado mañana, han pasado otro test de interactividad del Next Generation eCall. Vale. Me quedan 3 transparencias que son las más interesantes a mi entender, porque hasta ahora de esto ya toda la audiencia lo conoce. ¿Para qué más sirve el eCall? Bueno, pues primero, el eCall no solamente es esto que conocemos, también se ha definido el Third Party eCall. Algunos 112 han hecho ya pilotos con empresas que reciben esas llamadas, como Bosch y algunos más, de forma que el vehículo, en vez de llamar directamente al 112, llama a este centro en el cual cualifican la llamada y luego solamente pasan las llamadas útiles al 112. Bueno, eso está ahí, según hay diferentes formas de hacerlo y algunas, bueno, pueden entrar en colisión con la responsabilidad de la normativa. Eso sería largo de contar, ¿no? Otra cuestión que estamos empezando a utilizar, el tema de eCall, es justamente para las personas sordas. Las personas sordas, hay un servicio en España que es SVisual. Ayer creo que habló Marisol González, la directora de la Federación Española de Personas Sordas, que las personas sordas no pueden llamar a la policía, no pueden llamar al 112. La persona sorda es una persona que tiene problemas de lectura o de escritura, lectoescritura, y en caso de pánico o de accidente, desde luego no van a estar mandando SMS, y su forma normal de comunicar son la lengua de signos. Y bueno, pues la última aplicación de SVisual ya manda la coordenada GPS al centro de intermediación, y por la instrucción que dio Protección Civil hace 2 años, el centro de SVisual tiene un número geográfico del 112 para hacer una llamada. Y eso está funcionando en algunos casos, cuando hay fondos para poder pagar a los intérpretes, ¿no? ¿Qué problema se plantea? Si el intérprete sabe la posición GPS de la persona sorda que tiene problemas y se le tiene que decir por voz al operador del 112, estoy en el 40,7854,36,548, lo más probable es que la ambulancia vaya a Estocolmo o se pierda por el camino. Entonces, lo que hemos implementado una cosa que se recoge en la norma, el eCall inverso, y bueno, se está probando por primera vez en el 112 de Castilla y León, de forma que cuando una persona sorda tenga un problema, va a llamar con lengua de signos, va a explicarle el problema, y el operador de SVisual, en vez de hacer una llamada de telefonía normal, va a hacer una llamada tipo eCall, y en el MS, en el mensaje, va a encapsular el teléfono del señor, la posición GPS y demás datos. Eso llega al centro, todos los centros tienen ya integrados el eCall con su software de despacho, hay un flag de diferenciador para estadísticamente no mezclar personas sordas con vehículos, pero el caso es que se presenta la posición en el mapa y se abre un canal de voz con el intérprete. Y entonces el 112 ya tiene todo lo que necesita. ¿Dónde está la persona? Que lo sabe por la posición GPS, y qué le pasa, que se lo dice el intérprete. Y esto es una cosa que también va a evolucionar con el Next Generation eCall, y es una problemática a la cual el sistema AML no soluciona nada, porque así que el sordo tenga un teléfono moderno con AML, él no va a llamar al 112, con lo cual esa posición nunca va a llegar. Pues esto se han hecho ya las pruebas, se va a desplegar en enero, como siempre dentro de una iniciativa de Next Generation de la Unión Europea de subvención, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Estas máquinas pueden colapsar a los 112? Bueno, pues como iba a decir que son pocas y cobardes, pero no, pero son muchas y pueden cometer errores. Muchos centros reciben la llamada del niño que entra en el coche y pulsa manualmente. Bueno, pero eso no es el problema. El problema es que ahora, por la directiva, desde septiembre de este año, 13 de septiembre, sale un Real Decreto que indica que todas las ITVs van a tener que hacer una revisión de los eCall. En el 2023 hay que revisar 900.000 vehículos. En el 2024, 1.100.000, 1.200.000. O sea, es un tema increchendo
y eso pues puede ser un problema para recibir avalanchas de llamadas en los 112. Estamos al habla con la Federación Española de Centros en España hay 430 ITVs. Hablando con la presidencia de AECA nos dicen no se preocupen que las ITV estamos bien instruidas, no vamos a hacer ninguna llamada, vamos a ver si lo ponemos con el bus ODB, vamos a ver qué buscamos, qué equipos en el mercado. No vamos a generar una avalancha de llamadas. Y yo le decía, sí, me parece muy bien, pero todos nos conocemos. Cuando vamos a ir todos a la ITV, vemos si funciona el intermitente, como tenemos la rueda, si funciona el ICOL. O sea, va a haber 900.000 candidatos de personas que van a pasar la ITV y que antes de pasarla pueden llamar. Con lo cual es previsible que pueda haber una avalancha de llamadas muy grande en los 112 por esto, ¿vale? Bueno, nosotros, dado que estamos implantados en muchos 112 aquí de España, estamos trabajando a punto un módulo que haga un frenado de avalancha de llamadas. Es decir, como todas las ITVs están geoposicionadas, si se recibe un MSD que es de una posición de una ITV con pasajero cero, velocidad cero, podemos prever que no es un accidente, sino que es una mala manipulación de la ITV o un error, ¿no? La teoría es así muy bonita. El problema es que pueda ocurrir que la gente haga esa prueba en su casa, en el garaje, antes de salir. Y entonces ya no sabemos nada. Podremos ver, bueno, si no hay ocupantes, si es velocidad cero, pero ya la cosa se puede convertir en un poco complicada. Estamos trabajando en ello. Del lado de la ITV no nos preocupa, porque eso puede ser muy sencillo, pero puede ser un problema el que una persona en su casa pues pruebe el ICOL. Y nada más. Preguntas que me queráis formular, las responderé con mucho gusto. Bueno, no hay... Pues nada más. Sí, Jordi. Bueno, en el caso de Castilla y León, nada, o sea, en Castilla y León, o sea, de hecho, lo que va a hacer Castilla y León lo podrían hacer todos los 112. O sea, dado que es visual, ahora mismo cuando recibo una llamada del 112, va a saber la procedencia. O sea, el que llame desde Cataluña, a ver, quiero decir que es visual, es una plataforma distribuida. Hay agentes en Canarias, en Cataluña, en Galicia, en Extremadura, está distribuida, está en la nube. Entonces, cualquier agente recibe una llamada, hasta ahora tenía que preguntar desde dónde me llama usted. Pero ahora van a saber desde dónde llaman, con lo cual automáticamente el operador del centro de intermediación va a pulsar un botón y va a generar una llamada de ICOL al 112 que corresponde. Por ejemplo, si está en Cornellá, va a llamar al 112 de Cataluña. Va a entrar como una llamada ICOL. Vamos a pedir al 112 de Cataluña que nos dé un geográfico diferente o un endpoint diferente SIP, y en el propio paquete de llamada estamos mandando una cabecera JSON que nos va para que luego el software de despacho pueda discernir a nivel de estadístico o de ruteo si es un vehículo o es una persona sola. Ya de entrada, a nivel de estadística, solamente por el hecho de tener una numeración diferente, ya el 112 dice, bueno, como me llama un geográfico único para toda España, que es el centro de intermediación, esta llamada viene de un intérprete. Me llama aquí, ya lo ruteo con la valla, con Génesis, con SEA, al grupo de agentes que van a tratar a las personas sordas, que es un agente normal. O sea, los agentes del 112, los operadores, es cualquier operador. Lo único que se le pide es, bueno, que sepa que en el otro extremo hay un intérprete, y a lo mejor habrá que dar algún tipo de sensibilización o de curso de formación, pero nada más. Entonces, para el 112 es muy transparente, es dar a la CENSE un número geográfico y luego internamente nosotros damos una cosa. O sea, esto va a funcionar además con todos los ICOL. No hay que hacer nada en el ICOL para hacer esto. Es un tema más de integración. Lo que sí está pasando es, claro, como los tiempos de integración o de modificación de los programas de despacho pueden variar,
Bueno, está el eCall Viewer, que es el visor de emergencia, que en un momento dado, pues mira, pues si es una llamada de una persona sorda que tiene problema, pues mira, lo van a recoger estos 3 puestos, o el videoball lo pongo y ya sé la posición y lo atiende cualquier persona, pero no tiene ninguna complejidad técnica. Bueno, luego nos dirá Castilla y León cuando lo implemente si todo ha ido bien o no, pero yo espero que sí, se hará ahora antes de final de año. ¿Alguna pregunta más? ¿No?